temática a la sesión de hoy. Como venimos desarrollando y está planteado en el sílabus, en la primera clase hemos desarrollado una parte que es un poco más blanda, por decirlo así, con respecto a cómo vamos a enfocar la redacción como tal en este curso, ¿no? En este cursillo, que es de 3 sesiones. Y bueno, ya a partir de aquí, de esta segunda sesión de hoy y el día de mañana, vamos a trabajar en los parámetros que vamos a desarrollar en el trabajo entregable que vamos a tener para el fin del curso, ¿no? Es importante recordar algunos aspectos de la clase anterior, ¿no? Como por ejemplo, que existen diferencias entre escribir bien y escribir correctamente, ¿no? Y se debe de priorizar el proceso. Escribir toma tiempo, ¿no? Escribir bien toma tiempo. No debemos de temer borrar nuestros textos y volverlos a escribir y volverlos a borrar, ¿no? Y la decisión de utilizar creativamente los signos de puntuación para poder expresar con las mismas palabras, quizás, ¿no? Distintas ideas. Ayer escuchaba, seguro como muchos de ustedes, el mensaje presidencial y me quedé así un poco, así cuando mencionaba a nuestros compatriotas de Rusia, dijo esa frase y yo dije, ¿qué cosa está diciendo ahora nuestro presidente? Y me acordé, ¿no? Del proceso de redacción. Y bueno, lo correcto en esa frasecita era solamente nuestros compatriotas desde Rusia, ¿no? Solo eso, esa única palabra cambiaba todo el sentido de la oración. No sabemos si estaba escrito de esa forma o si lo leyó de esa manera. Entonces, los textos que nosotros redactemos, ¿no? Debemos de entender que no deben de caer en esa doble significancia, ¿no? Siempre tener un poco de cuidado al momento de expresar nuestras ideas. Y así es que esta parte la vamos a dinamizar. Les pido por favor que entren a este slide a través de sus celulares, y si no están a través del celular o no lo pueden colocar, ¿no? Porque tienen que poner la cámara en la pantalla, yo les voy a pasar en este momento, permítanme un momentito, el enlace para poder participar en esto. A ver, share. Ya, les voy a compartir por aquí por el chat. Les pido por favor que me puedan confirmar si han logrado ingresar al slide. Estoy compartiendo el enlace en el chat. Entonces, no les debería de aparecer nada aún, pero es bueno para ingresar a la sala. Entonces, es una pregunta, justo yo estaba leyendo acerca del burnout
en trabajadores, ¿no? Que estamos ahora en tiempo remoto. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo te sientes hoy? Querido profesor, profesora, ¿cómo se sienten ustedes el día de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Han logrado ingresar? Bien, ansioso, sí. Yo ahorita voy a colocar eh, ansioso, bien, contenta, abrumada. La mayoría, ¿no? Se siente bien, pero un bien, bien o un no tan bien. ¿Cómo vamos? Muy bien, tranquilo, abrumada, contenta, ansiosa, sereno, preocupada. Sí, aún no se actualiza. Ahí está. Ay, todavía no, perdón. Entonces, tenemos diferentes sensaciones, ¿no? Estamos, y posiblemente ya volvamos a la presencialidad, seguro muchos de ustedes ya van a volver a dictar clases, ¿no? O híbridas o talleres, quizás dependiendo de la carrera en la que nos desarrollemos. Y también salir del confinamiento es otro proceso, ¿no? Ya nos habíamos acostumbrado 2 años en esta situación y ahora también nos toca adaptarnos, ¿no? Ser resilientes. Además, para muchos, en marzo se incrementa la carga laboral, ¿no? Estemos dentro o no de la universidad. Este mes es de muchas revoluciones, es como que enero y febrero, ¿no? Estuvimos un poco pues tranquilos, ¿no? Y ahora todo es un remolino, ¿no? Para retomar el ritmo que dejamos en los meses anteriores. Bueno, profesores, para los que están compartiendo conmigo algunos sentimientos que no son tan asertivos, por decirlo de alguna manera, gracias por participar del curso a pesar, ¿no? De lo que estamos pasando, ¿no? Vamos a hacerlo ligero. El día de hoy sí nos vamos a en los minutos pues que nos tome lo que vamos a realizar. No me voy a explayar mucho más, pero hoy día ya les indico la rúbrica. Entonces, con el contenido de mañana ya terminamos las 3 sesiones, ¿no? Y ya pues yo realmente espero haberlo hecho un poco ligero, ¿no? La idea no es abrumarnos más. Y ya la segunda pregunta es directamente del curso, ¿no? Cambiamos radicalmente, ya está, exploramos un poco nuestras emociones y las aceptamos para dejarlas ir eventualmente, porque si no se quedan allí rondando nuestras cabezas y nuestros corazones. Y nos estacionamos en lo que corresponde al curso. Entonces, yo les pregunto, profesores, ¿en qué se diferencia escribir bien y escribir correctamente? Recordemos que este slide, en este tipo de ejercicios, nos permite ¿cuánto? 4 palabras como máximo, así que veamos, ¿en qué se diferencia escribir bien y escribir correctamente? Sí. ¿En qué se diferencia escribir bien y escribir correctamente? En pensar y escribir, alguien lo colocó. ¿Qué más? ¿En qué podemos diferenciar ese concepto que hemos manejado en la primera sesión? Si han salido, les vuelvo a enviar el enlace, es el mismo, es el mismo.
¿no? Entonces, les pido por favor que puedan ingresar al enlace. Comunicar ideas. Muchas gracias. Buena coherencia expresiva, ¿ok? Comunicar ideas, coherencia en la idea, claro, ¿no? Aquí podríamos colocar uso de palabras, ¿no? Uso de ideas, ¿no? Porque de acuerdo a lo que hemos revisado en la clase anterior, lo que tenemos que priorizar, la coherencia y la ortografía, gracias, es el planteamiento de una idea, ¿no? No es, ya no se carga todavía aquí, a ver, permítanme, ahí está, uy, ya. Entonces, lo que habitualmente hemos considerado siempre en cursos de redacción es esto, pues los esquemas, la gramática, ¿no? Pero realmente le hemos puesto mucho esmero en la primera sesión para poder determinar eh, que lo más importante al momento de redactar es qué es lo que queremos decir, qué ideas son las que queremos transmitir, qué idea fuerza es la que nos va a acompañar, ¿no? Durante todo el texto y cómo podemos utilizar otras ideas secundarias para poder defender, plantear, mostrar nuestra postura, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el objetivo que hemos tenido en la primera sesión. Porque es más fácil irnos por lo formal, pero por ejemplo, en el sentido de textos, por ejemplo, en el sentido de los textos, el tipo de textos, ¿no? Entonces, a veces allí ya nos perdemos, es bastante técnico, pero ¿qué tan necesario es, no? Eso ya lo sabemos o lo podemos investigar. Yo he tratado de traerles algo que nos pueda agradar y que sea nuevo, ¿no? Algo novedoso. Y la última preguntita, bueno, reducir la ambigüedad, muchas gracias, comunicar ideas, ¿no? Coherencia en la idea, sí. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en este proceso de construir de alguna forma los procesos de redacción que ya hemos venido trabajando. Somos docentes, estamos dentro del mundo de la academia, y eso nos ha exigido, nos exige y nos exigirá redactar para los estudiantes, para nuestros colegas, para un público en general. Entonces, yo sé que ya lo hacen, espero que eso les haya parecido novedoso. Y la última preguntita, ya para empezar con esta parte del taller, es, ¿qué entiendes por comunicación? ¿Qué entiendes por comunicación? Son los mismos enlaces, allí incluso pueden ingresar a través del celular, le colocan en la camarita y sale el enlace, no teman, pueden ir directamente, ¿no? Transmitir una idea clara, uy, perdón, transmitir ideas, ¿no? Transmitir las ideas. Creo que comunicación, ¿no? Es un concepto que manejamos, ¿sí? Les pido por favor que puedan participar. Estamos 14 y solamente 3 estamos participando, ¿no? Entonces, 3 de 3 dicen transmitir ideas. ¿Estamos en lo correcto o no?
¿Qué es lo que podemos opinar al respecto? Abel, Alan, Arturo, Emma, Fernando, Freddy, Gabriel, Carol, Mario y Rafael. Rafael, ¿qué es lo que entendemos por comunicación? ¿Qué es lo que entendemos por comunicación? Ahí está. Difundir, transmitir conocimiento, expresar de forma clara, concisa, sencilla y originalmente una idea considerando el público al cual se dirige. Muy completo este concepto de comunicación, transmitir ideas relevantes, un proceso de transmitir información. Entonces, me voy a quedar con ese concepto que es, que quien lo haya escrito, muchas gracias, resume lo que vamos a realizar, ¿no? Porque la comunicación tiene que ver con hacer saber algo a alguien, más allá de una transmisión de ideas como tal. El proceso de comunicación, ¿no?, tiene elementos en el que no solamente el emisor es el protagonista, ¿no?, sino que lo podríamos poner en la misma jerarquía que el receptor. Y de nada va a servir emitir un mensaje si es que el receptor no lo entiende. Y justamente para lograr transmitir un mensaje que sea entendido por el receptor, tenemos que considerar el contexto en el cual se está desarrollando la comunicación, tenemos que considerar el contenido que estamos expresando, ¿no? Y aquí entra justamente todos los aspectos que hemos revisado con respecto al nivel de lenguaje y el canal de comunicación, ¿no? Entonces, sí, justamente, ¿no?, lo que han colocado, ¿no?, en este pool es, los que hemos puesto, yo también he puesto por ahí, transmitir ideas, ¿no? Es una parte del proceso de comunicación. Pero cuando hablamos de comunicación, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Tenemos que tener en cuenta al receptor. Por eso es importante que revisemos las diapositivas de la clase anterior con respecto a cómo se aplica el design thinking en la escritura de textos, en la redacción. Cuando nosotros escribimos, tenemos que ponernos en el lugar del lector para poder lograr transmitir correctamente las ideas, ¿no? Entonces, yo en la clase anterior les he preguntado, ¿qué es lo que quieres decir? Y muchos ya lo han enfocado, ¿no?, directamente a la disciplina en la que se desarrollan, a su profesión. Entonces, de forma disciplinar, ¿cuál es nuestro objetivo? Y he puesto solamente de dos disciplinas, de dos ciencias, ¿no? Por ejemplo, en ciencias de la empresa, como en toda la universidad, en todas las ciencias que desarrollamos en la universidad, uno de los objetivos es informar los resultados de una investigación. Un ejemplo claro de esto es la redacción de un trabajo de investigación, de una tesis, ¿no? Los estudiantes que culminan la universidad no van a ser llamados profesionales como tal si es que no se tiene, ¿no?, un trabajo de investigación. Pero no solo eso, y aquí también viene la relevancia para los que ya somos asesores de tesis, sino cómo este trabajo de tesis realmente informa al público al que se dirige, y allí tengamos
mucha amplitud del enfoque, ¿no? Al momento de desarrollar una tesis, cómo ese documento informa al público al que se dirige. Y el público al que se dirige es básicamente una comunidad académica, ¿no? Y por eso que tiene un proceso que ya conocemos, un planteamiento del problema, tiene un marco teórico, aspectos metodológicos, ¿no? Los resultados y la discusión de los resultados. Básicamente, esa es la forma en la que el estudiante logra expresar todo el trabajo, ¿no? Todo lo aprendido en los años de carrera que tuvo, ¿no? Y que esperemos pues que ese documento sea relevante por lo menos para la comunidad académica de su propia rama, ¿no? De su propia profesión. Entonces muchas veces nos olvidamos de eso y qué es lo que les pedimos a los estudiantes, que nos llenen hojas de hojas, ¿no? Para verificar que efectivamente han hecho algo, cuando realmente podría no darse de esa forma, ¿no? Entonces, transmitir conocimientos científicos básicos, tenemos proyección social, ahora muchos de nosotros estamos en ese curso de aprendizaje basado por proyectos, aprendizaje basado en retos, ¿no? Entonces, hay formas en las que los estudiantes transmiten, ¿no? Los conocimientos científicos. Diversas formas. Yo recuerdo que algunos docentes proponían, ¿no?, hacer como panfletos, ¿no?, volantes, en redes sociales. Entonces, hay muchas formas, no solo de ciencias de la empresa, sino en general, y eso lo vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no?, con la ciencia médica, en la que los estudiantes, ya enfoquémonos, ¿no?, a nuestra propia carrera, informan. Hay consultorios jurídicos, ¿no? O sea, diversas maneras en las que, de acuerdo a nuestra disciplina, buscamos transmitir conocimientos a diversos públicos, no necesariamente el académico. Si nos vamos a lo específico, por ejemplo, en ciencias de la empresa, hay lo que corresponde a los riesgos financieros, ¿no? Vemos a veces, invitan a economistas o administradores, contadores, ¿no? A que den consejos, por ejemplo, con respecto a la subida del dólar, con respecto a las inversiones cuyos inversores ofrecen altísimas tasas de retorno, ¿no? Entonces, por allí también nosotros tratamos de informar, ¿no?, que es algo muy específico acerca de los riesgos financieros o simplemente sobre el entendimiento de una realidad económica, ¿no? Y también presentar algunas directrices de manejo empresarial, manejo financiero, manejo contable, manejo económico, incluso de recursos humanos, ahí sin invadir el espacio de los psicólogos, ¿no? En el tema de, pues, selección de personal, bueno, y demás. Entonces, cada una de nuestras carreras, por ejemplo, aquí, ¿no?, en la ciencia médica nos educan también sobre riesgos, ¿no? El que menos ha visto campañas de estudiantes, ¿no?, internos que están buscan transmitir conocimientos, información acerca de la prevención. Ahora hemos visto del COVID, ¿no?, prevención acerca de diversas enfermedades, ¿no?, factores de riesgo en educación sexual, la ESI, bueno, un montón de ítems que cada carrera va viendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos identificar, ¿no?, de nuestra propia ciencia, de nuestra propia disciplina, de nuestro quehacer académico, es el mensaje. La idea que ya hemos determinado en la clase anterior, que obviamente no es una cárcel, ¿no? O sea, si podemos cambiar de opinión, bueno, la cambiamos también nuestro texto.
Pero tengamos en cuenta que esto, la idea principal, es lo que nosotros queremos transmitir a quienes nos dirijamos, ¿no? Y a quienes nos dirijamos pueden ser estudiantes, pueden ser investigadores, pueden ser profesionales del área, emprendedores, población en general, ¿no? Hay diferentes tipos de públicos lectores, quienes son los receptores. Entonces, lo que se propone, ¿no? Es que podamos nosotros elegir a un público lector y a partir de ese público lector podamos empatizar en nuestros borradores, ¿sí? Porque si nosotros logramos empatizar en nuestros borradores, vamos a poder transmitir de mejor manera. Gracias, profe Carol. No hay problema, profesora. Descuide. Tampoco hay problema. Sí, no hay problema si no lograron entrar en el slide. Recién estoy leyendo sus mensajes. Y bueno, nosotros tenemos ahora que definir quiénes, ¿no?, van a ser nuestro público lector. Y ya para adentrarnos, ¿no?, los ejemplos, ¿no?, en lo que nosotros podemos encontrar con respecto a lo que vamos a escribir, ¿no?, a lo que vamos a escribir. Es importante que tengamos en cuenta las opciones que tenemos. De todo lo que hemos realizado, de todo lo que nosotros conocemos, de nuestra trayectoria profesional, quizás lo que menos hemos desarrollado son los artículos informativos para público en general, ¿no? Que esa es una propuesta que se está brindando en este curso, porque un texto académico, un texto científico, que de todas maneras vamos a ver pues todo el esquema que se tiene para la presentación en alguna revista, eso lo conocemos, ¿no? Pero y les voy a pasar, aquí voy a compartirlo, hay posibilidades que la universidad nos brinda para poder presentar también una postura que queramos defender, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempito les estoy pasando un enlace, les he copiado al chat, ¿no? Por ejemplo, les muestro, este es un artículo que yo escribí antes de llevar cursos de redacción, así que quizás si lo leen podrían encontrar muchas oportunidades de mejora. Pero era un tema de coyuntura en su momento, desde hace un año, de mayo del 2021. Miren la cantidad de vistas. Como era de coyuntura, ¿no? Allí lo voy a agrandar un poquito, son 33,000. 33,962 vistas. Se logró rápidamente porque era un tema bien candente, se podría decir. Realmente traté de hacerlo de la forma más objetiva, pero siempre tenemos un sesgo, ¿no? Y bueno, para los que deseen eventualmente escribir, ven aquí yo ponía siempre las dos situaciones porque a pesar de que cada uno ha optado por uno, ¿no? No podíamos saber igual el futuro, realmente era una situación bien complicada. Entonces, bueno, esa es la opción, ¿no? Además de los artículos científicos que se tienen, ¿no? Que se pueden realizar, ¿no? Y que también se pueden revisar. Y de los textos dirigidos a nuestros estudiantes, ¿no? Que pueden ser expositivos, argumentativos, bueno, del tipo que ustedes consideren, se tiene esta opción de transmitir un mensaje a la población.
Esto nos genera una práctica interesante de cómo transmitir nuestros conocimientos técnicos, ¿no? A través de un lenguaje que llegue a la población en general. Es interesante porque yo evidentemente les estoy mostrando el artículo que tiene más vistas. Yo escribí como 5 o 6 artículos en esa temporada. Y hay artículos que llegaban a 600, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero que pues que pueda ser un mensaje que realmente interese a los posibles lectores, a los futuros lectores. Y lo segundo es el lenguaje que utiliza, ¿no? Y en ese sentido, yo les pongo esto de ejemplo, no sé qué tan buen ejemplo, o sea, como les digo, seguramente lo leen profesores y me dicen, oye, ¿cómo una profesora de redacción nos está demandando esto que ha escrito ella? Posiblemente tenga muchas oportunidades de mejora, pero lograba, ¿no? En su momento, transmitir un mensaje que era necesario, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera que ustedes también quizás puedan buscar a través de este curso. No solamente enmarcarnos en lo habitual, que es transmitir nuestros conocimientos a través de un artículo científico que es sumamente importante, profesor, y háganlo, pero en ese curso, pues, que es tan cortito, tampoco no puedo yo exigir, ya, tengamos un borrador de texto científico y ya postulémoslo a una revista, ya ahorita en 3 semanas, ¿no? Pues es imposible, ¿no? O no es imposible, pero es poco probable, si es que ya no han ido trabajando en algún material, ¿no? Entonces, esa es la opción. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, a nuestro público estudiante, a nuestro público académico, ya nos hemos dirigido previamente y quizás, esa es una sugerencia nada más, no, porque igual podemos hacer el texto de acuerdo a la rúbrica, es una posibilidad dirigirnos al público, ¿no? En general. Entonces, volviendo a lo que corresponde a la comunicación, no sé si habría hasta aquí alguna consulta, comentario, aporte con respecto a la identificación de nuestro tema, que ya estamos acercándonos cada vez más, y a nuestro público lector. Quedaría todo claro con respecto a contenido, porque de aquí en adelante ya vamos a trabajar. Sí, profesora Carol, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, maestra, ¿cómo está? Qué gusto. Bueno, definitivamente felicitarle por este ahínco en temas, digamos, que son precisos de demandas, ¿no? Muy bueno, porque también Qué en el bueno. taller que tuvimos de Conecta fue uno de los artículos referentes el que usted había escrito, ¿no? Ah, qué Y creo bueno, gracias. que en el taller que estuvimos nos mostraron, ¿no? Uno de los artículos que fue más viralizado, ¿no? Y creo que también la importancia que tiene de mostrar nuestra marca personal, ¿no? Eso creo que también es importante a través de quizá, yo vengo tratando de publicar un artículo científico hace un año, me está tomando tiempo porque siempre hay una observación, un detalle, encontrar la revista precisa y todo ello, ¿no? Y creo que un poco más ágil podría ser también este tipo de artículos hasta que nos volvamos un poquito más expertos y a entrar, ¿no? De lleno ya a los artículos científicos, ¿no? Bueno, entonces viendo la consulta es cómo poder engarzar y lograr el tema que usted, ¿no? Le dio asertivamente, ¿no? Y mi consulta. Gracias. ¿Cómo, profe? No le entendí la última parte, discúlpeme, no está muy alto el volumen.
Ah, ok, ok. A ver, un momento, que mi volumen está bajo. A ver, un momento. Sí, la pregunta era cómo lograr identificar el tema de demanda de nuestro público objetivo, ¿no? O sea, que tenga Ya, esa asertividad que logró usted en ese momento, ¿no? claro. Eh, Quizá la lectura constante de los diarios, de estar muy a la vanguardia de la coyuntura social, económica, política. Ay, por dónde le dio ahí al Ah, punto? ya. Eso es identificar. Gracias, profe. Gracias. Gracias, gracias. Yo honestamente pienso que fue un golpe de suerte, porque yo vengo escribiendo siempre, como yo sé que cada uno de nosotros hemos escrito incluso en nuestros muros de Facebook, en nuestros muros de LinkedIn. Eh, y por eso que les recomiendo Contiblogger también, ¿no? Porque es una ventana para mostrar lo que habitualmente podemos estar tratando, ¿no? O es de nuestra preocupación. Entonces, sí, profesora, yo en esa época estaba muy sumergida en la coyuntura nacional y, y leía mucho con respecto a eso, entonces tenía el insumo. Y pude hacer, yo soy economista, entonces con la teoría, ¿no? Con la teoría traté de informar a las personas, ¿no? De a pie, porque realmente utilizo un lenguaje bien poco académico para poder mostrar ese conocimiento. Si usted desea escribir algo que logre eventualmente viralizarse, es muy importante que lo haga con constancia. O sea, como le digo yo, antes de este artículo tuve como 3 o 4 que llegaban a 100 visitas y 50 eran de mi mamá, ¿no? Pero llegó pues justamente la coyuntura, ya me fui preparando para el tema, lo hice rápido, eso sí, cuando son temas de coyuntura hay que redactarlo lo más pronto que se pueda. Y por eso es que les mencionaba que quizás se encuentren algunos errores, porque para redactar correctamente se necesita de tiempo. Y no había mucho tiempo, tenía que salir ya ese tipo de artículos, entonces fue lo que ocasionó. Ahora, con respecto a ¿usted de qué facultad es, Miss Carol? Ya, yo soy de asignaturas generales y Ah, ya, bueno, pero su artículo científico, ¿de qué tema es? ok. El tema que tengo es sobre estrategias de comprensión lectora, Ah, ya, es básicamente de educación, educación. eh, ¿no? Procesos. Con los artículos científicos ocurre lo mismo, pero la temporalidad es distinta, ¿no? Porque incluso hay profesores investigadores en la universidad que publican 3 a 4 veces al año, algunos más, y uno conversa con ellos, ¿no? Porque los vemos, ¿no? Que son las personas que guían el camino de la investigación y nos cuentan que algunos artículos también no han sido aceptados, han postulado a malas revistas, ¿no? Entonces, todo, profe Carol, hay que verlo como un proceso, ¿no? Y la única forma de lograr algunos puesitos, ¿no? Como yo siempre por eso muestro porque es uno de los que tenía más vistas, es solamente la constancia, ¿no? Incluso con la redacción y ahora con el trabajo que vamos a tener, es la constancia, ¿no? Es hacerlo una y otra vez hasta que podamos afinar nuestras capacidades, ¿no? Y lograr identificar bien a quién nos vamos a dirigir. Eso sí, por lo menos yo tenía mucha noción y al escribir este artículo, sabía que me dirigía a mi mamá. O sea, ella iba a ser la primera que lo iba a leer, entonces tenía que escribirlo en un lenguaje que sea accesible, no solamente a personas que quizás no tenían conocimientos en economía avanzados o intermedios, sino a personas de diferentes edades. Recordemos que también el rango etario, ¿no? Limita la lectura de un texto o de otro, o la forma en la que expresamos nuestras ideas, ¿no? Por allí, profesora. Entonces ahí hay constancia nomás, profesor. Realmente fue para mí un golpe de suerte eso, fui bastante contenta, pero de ahí ya no he vuelto a escribir por el tema del tiempo.
No, ahora estoy en otras actividades, así que estamos en eso. Profesor Fernando, buenas tardes, adelante. Sí, Margarita, buenas tardes. Estimados colegas, a todos tengan muy buenas tardes. Mira, para efectos del curso, me parece adecuado escribir en un blog, como escribir un artículo periodístico o algo así, ¿no? Pero obviamente nosotros, que creo que todos somos docentes universitarios, eh, ya estamos buscando, aspirando a escribir a nivel de revistas de nuestra especialidad, revistas científicas, y cuanto más alta indexación tengan, mucho mejor. En ese sentido, sería bueno, si es que no existe, la posibilidad de que la universidad contacte con alguna o algunas revistas que tengan indexación en Scopus y que facilite que los docentes podamos acceder a publicar en esas revistas. Porque, ¿qué sucede? Para publicar en Scopus, algunas revistas cobran, por una parte. Otras, hay centros que se están especializando en te hago publicar tu artículo, cobran y los publican en las revistas. Y por ahí tengo un colega que está haciendo una investigación sobre la mala calidad de artículos publicados en Scopus. Sin embargo, para temas de prestigio en el mundo científico, sigue siendo la plataforma preferida y en algunos casos exigida. Sí. Entonces, al margen de lo que es el curso, que es un curso pues muy corto, Sí. y que escribir un blog que sin desmerecer, porque los blogs de la Continental, de la Católica, están cada vez mejorando más en su calidad, Sí. sigue siendo un artículo breve, ¿no? Un artículo bastante Sí. sencillo. Sí. Entonces la idea también sería aspirar hacia publicaciones de carácter científico, ¿no? Redacción de textos científicos justamente nos dirige hacia eso. Entonces, si no se tiene, te sugeriría, Margarita, de repente hacia la universidad recomendarle que nos pueda abrir ese campo para que los docentes universitarios podamos acceder sin tener que estar buscando intermediaciones pagadas para Entiendo. publicar a este nivel de artículos. Porque si no, también a veces prefieren por el tema del prestigio del profesional. Hay varios factores, ¿no? Sí, sí, Hay varios profesor. factores, ¿no? Yo he escrito en varias revistas, Ujú. pero nivel de Scopus parece que es un nivel que prefieren o sea, hay una serie de factores para llegar a publicar ahí, ¿no? Entonces, eso como sugerencia, ¿no? Sí, sí, profe, muchas gracias. Quien le habla tiene dos artículos publicados en Scopus, dos, del 2019 y del 2020. Y tomaron más o menos un año en la redacción y la presentación del artículo en la revista y la aceptación, el pago y la publicación. Más o menos un año y medio para la presentación del artículo, ¿no? Como tal. Se lo comento porque justamente el tema, profesor, que usted menciona de que nos deberíamos de asociar con algunas revistas Scopus, no sé qué tan factible sería en adelante, pero sí yo entiendo la inquietud con respecto a la calidad de estas revistas. Uno de los artículos que yo publiqué actualmente sigue en el repositorio Scopus, pero la revista ya no. ¿Por qué? Porque resultó ser una revista predadora, profesor, justamente estas que merman la calidad de las publicaciones en un repositorio con tanta relevancia como Scopus. Y lo que usted menciona es tan cierto con respecto a la calidad que uno se puede demorar tanto tiempo, invertir dinero, porque uno invierte al momento de inscribirse, pues, en pagar al editor para la revista, ¿no? Para que lo puedan publicar. Y al año siguiente, ya esta revista deja de ser Scopus porque es una revista depredadora y todo el tiempo, dinero, esfuerzo que uno ha puesto y que nos cuesta porque el tema de la investigación
es una novedad para nosotros como país, no es algo que se haya estado haciendo a lo largo de los años, sino en los últimos años recién se ha estado fomentando. Entonces, es muy decepcionante, ¿no? Mi recomendación, profesor, porque en este curso también se van a revisar artículos si es que ya tiene por lo menos un borrador. Ya estamos guiando, yo ahorita soy coordinador, por eso les preguntaba la facultad, soy coordinadora de investigación para las facultades de Humanidades y Derecho, pero cada una de nuestras facultades tiene a un coordinador de investigación. Entonces, la función de este coordinador de investigación es que puedan guiar justamente, profesor Fernando, a los docentes para que puedan publicar un artículo sin necesidad de estos intermediarios que le van a cobrar. Entonces, en este periodo, yo ya estoy más de medio año, ¿qué he aprendido? Y les voy a dar algunas recomendaciones para ya no nos vamos a dirigir, ya hablamos de Contiblog. Entonces, ahora vamos a hablar de la otra opción, que es publicar, bueno, no vamos a publicar, vamos a tener un borrador de un artículo científico. Cuando nosotros buscamos en Scopus una revista para la cual queremos publicar, ¿no? Tenemos que ver inicialmente desde qué año está funcionando, cuál es el volumen de artículos anual. Debería de ser bastante estable. Si hay revistas que tienen publicación, no sé, 2015, 3, 4 números, cada uno con 30, ¿no? 120 artículos, 2016 130, 2017 350, ya huyamos de esa revista, ¿no? ¿Por qué? El problema, y eso es algo que estamos trabajando en la universidad, de que se publiquen en esas revistas que al final se sacan de Scopus porque son de carácter depredador, o sea, lo único que quieren es el dinero de los investigadores. Es primero que, a pesar de que el artículo queda indexado en Scopus, pierde relevancia, absolutamente. Lo segundo es porque si ya publicamos en revistas que no son indexadas en Scopus, la universidad ya no brinda la bonificación que habitualmente hace. Si están, para ustedes estoy hablando en chino, les comento brevemente porque no es parte del curso, pero es importante que lo sepamos, que las publicaciones de artículos científicos, ¿no? Le retribuyen al docente continental. Hay una política de bonificaciones. Si ustedes desean conocer más, escríbanme o escríbanle al director de investigación o a su coordinador de investigación por facultad. Yo les paso, bueno, tengo la información, así que me la pueden solicitar, ¿no? Formalmente las políticas de bonificaciones, porque pues hay escalas, ¿no? Hay una bonificación distinta si es en Cielo, si es Scopus, o si es Web of Science, o si es Latindex, ¿no? Entonces, esa labor, profesor, que usted menciona del intermediario, lo hacemos nosotros. Somos 4 o 5 coordinadores a nivel nacional de investigación. Entonces, buscamos revistas con los temas relevantes, guiamos un poco en este tema de redacción, también por eso me han invitado, ¿no? Porque de cierta manera me he aventurado en este tema de las correcciones de documentos y eso me ha dado cierta experiencia en los últimos meses que puedo compartir. De ciencias de la salud, sí. Profesor, les voy a armar ahora en un momentito un grupo de WhatsApp, o si no, por favor, mándeme esa consultita, un mensajito corto en el correo electrónico, porque eso es Verónica, pero ahorita no tengo el nombre correcto. Yo le voy a enviar el nombre, profesor, y el correo de la maestra, que es coordinadora para ciencias de la salud. Sí, entonces, de eso se trata, ¿no? Ahora sí, en estas 3 semanas, porque nosotros terminamos mañana jueves y de ahí vamos a tener 3 semanas y realmente ya tenemos un insumo, ¿no? Un borrador de artículo científico lo podemos presentar, ¿no? Y en esas 3 semanas volverlo a leer
y volverlo a corregir, y borrador, y escritura, y borrador, y escritura. Entonces, eso va a servir para la nota, y ya si eventualmente se canaliza a una revista a través del coordinador de investigación o coordinadora, sería espectacular, ¿no? Pero, profe, esos problemas que usted menciona ya se han identificado y ya se ha propuesto una solución, ¿no? Entonces estamos en eso como universidad, y ante cualquier duda o consulta, si yo no lo respondo porque no me corresponde, yo voy a guiarles con la persona a quien tengan que coordinarlo, ¿no? Ahora, y justamente con respecto a lo que dice el profesor Fernando, claro, nos podemos ahorita presentar un artículo en Contiblogger, es un poco más ágil, pero lamentablemente el prestigio profesional que podríamos ir adquiriendo al escribir, al redactar artículos de este tipo, se limita, ¿no? No es como un artículo científico. Igual mañana vamos a ver toda la estructura de un artículo científico, ¿no? Porque eso es básicamente a donde nos estamos guiando. Por eso les decía, o sea, el tema de que redactemos un poco saliéndonos de lo habitual, no quiere decir que no, que nuestro objetivo no sea publicar un artículo de investigación. No sé, profe Fernando, si tuviera algo que agregar, quizás si quedó claro. Sí, muchas gracias, Margarita. Además, me acabo de enterar que estás de coordinadora de Derecho, yo soy abogado, ¿no? Ah, ya, profe, Entonces, escríbame con... por ahí voy a estarme comunicando más seguido contigo. Claro que sí. Hubo unas capacitaciones, creo, y sí. no las pude escuchar. Entonces no ya se preocupe, si está en después. su calendario, usted puede acceder, porque ahí estamos viendo, les comento, yo sé que eso se hace habitualmente, nos apoyamos mucho en el hub de información. Ellos también, ellos son, básicamente, si ustedes tienen alguna duda con respecto a la elección de la revista, escríbanle al hub de información, también más allá de su coordinador, capacitaciones, hub. Entonces, ellos ya tienen incluso capacitaciones que ya han realizado con respecto a cómo identificar correctamente una revista, ¿no? Saber qué cuartil es. Y ahora recordemos, y lo que el profesor Fernando menciona es muy importante, sí, podríamos utilizar ya ese curso para plantear un borrador de artículo, porque en adelante, o sea, por lo menos yo aquí los quisiera motivar, ¿no? Fomentar a que se animen, si es que aún no lo han hecho, ya publicar por lo menos un artículo este año, ¿no? Porque en adelante, a partir de, en algunos años, o en algún tiempo, no les podría decir muy bien en cuánto tiempo, pero los bonos que brinda la universidad también van a depender del cuartil en el que estemos publicando, e igual, de la misma manera, con la calificación con CITEC. Todos esos temas, profesores, son una capacitación adicional, aparte, ¿no? Es otra hora y media para que lo podamos desarrollar. Pero yo les voy, si ahora son de otra facultad y no saben quién es su coordinador de investigación, pregúntenme con toda la confianza. Yo ahorita no me acuerdo muy bien algunos nombres y correos, entonces, pero igual yo se los transmito lo más, o sea, ágilmente, ¿no? En cuanto me escriban, para que ustedes puedan comunicarse con sus coordinadores. Entonces, pueden enlazar el producto, ¿no? Pueden enlazar el producto de este curso con una posible publicación, ¿no? Las revistas manejan fechas de cierre, habitualmente están en sus páginas web, ¿no? Yo les recomendaría nuevamente, yo insisto, en revistas que estén afiliadas a centros educativos, ¿no? Universidades, institutos, o a ministerios, ¿no? Y a que veamos, pues, correctamente, a que veamos qué tipo de revistas son, ¿no? Y para eso apóyense en el hub de información, apóyense en sus coordinadores de investigación para que no nos llevemos malas sorpresas, ¿no? En verdad a mí me enojó mucho porque a mí me dijeron, puedes publicar en esa revista. Entonces yo fui a publicar en esa revista y al final era una revista depredadora, ¿no? Y son sentimientos encontrados.
de los que recién estoy superando, pero ya tengo ahí un par de artículos ya mandados. Hay formas también de trabajarlo con estudiantes, entonces hay un montón de cosas por hacer, profesores. Yo les estoy dando las opciones para el curso, que es un granito de arena en su formación, ¿no? Y en el camino hacia los objetivos profesionales que ustedes quieran lograr. No sé si habría algún comentario más, quizás algún aporte o algo más que deseen agregar con respecto a esto, temita de nuestro público, ¿no? Lector. Ya, voy a actualizar mi pantalla porque no puedo compartir mi pantalla. No sé por qué, no me permite compartir. Ya está. No sé, ya cerró una página que les quería compartir, justo era de mis artículos en Alicia. Igual no puedo. Voy a refrescar, profe, no se asusten. Por favor, vuelvan en 2 segundos. Ya está, ya estoy de vuelta. Voy a compartir mi pantalla porque ya a partir de este punto pasamos a la siguiente fase. Profe Fernando, pero yo mando constantemente correos. Constantemente. Sí, los he visto, caso, pero el tiempo traiciona a veces. Hágame caso, profesor, no ignore mis mensajes, por favor. Ya, entonces sí, tenemos ahí los coordinadores que justamente pues no nos podemos enlazar, así como nos podemos enlazar con el ContiBlogger, ¿no? Nos podemos enlazar también con las coordinaciones de investigación para que las propuestas de borrador, los borradores de investigación que ustedes tengan, ¿no? Se pueda eventualmente canalizar ya para cuando esté culminado el artículo, ¿no? Entonces, sí, este curso realmente es bastante amplio. Yo les he querido dar opciones para que puedan llevarlo de una manera más fluida, ¿no? Y no coaccionarlos a lograr un borrador de artículo científico, porque un borrador de artículo científico toma quizás en algunos casos un poco más de 3 semanas, ¿no? Ese era el objetivo. Entonces, profesores, no existe un único lenguaje científico, pero sí existen características comunes, como por ejemplo una redacción correcta, ¿no? Gramatical y ortográficamente, que en la clase anterior los hemos dejado para el final, pero es importante, ¿no? Transmitir información, ¿no? El propósito comunicativo principal en el ámbito científico es transmitir información y utilizar un lenguaje apropiado dirigido al lector. ¿Sí? No nos olvidemos de estos 3 aspectos que son muy relevantes para lograr una comunicación efectiva. Entonces, en el aula virtual, vamos a encontrar un apartado en la semana 2 que dice hoja de trabajo, ahora lo voy a compartir, para que lo podamos desarrollar en estos minutitos y lo podamos revisar de ser necesario ahora en clase para poder, pues, bueno, avanzar con lo que tenemos, ¿no? No sé si podemos ingresar al aula virtual, pero básicamente lo que ahora vamos a hacer es definir nuestro tema, que es el sobre qué vamos a escribir, quién va a leer mi texto, y aquí, desde aquí, como esos son entregables que van a ir hasta en el trabajo final, entonces es importante que definamos desde ahora a quiénes nos vamos a dirigir. Karina, profesora Karina, por favor escriban un correíto con copia a formación docente, para que puedan abrirle el curso. Igual yo les puedo enviar ahora el material, pero es básicamente estos 3 preguntitas, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que les pregunté en la clase anterior? Y ahora lo vamos a delimitar como nuestra idea principal.
Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener pues la duda de cuál es la diferencia entre cuál es el tema y cuál es la idea principal. Quizás para algunos ya es más fácil, ¿no? Pero yo voy a colocar aquí, les voy a compartir un ejemplito que desarrollé para que podamos definir las diferencias sobre qué es lo que escribimos y qué es lo que queremos decir, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre el tema y la idea principal? En el aula virtual, también allí en la parte de antes del curso, tenemos unos videitos, 2 videitos nada más. Allí también se define correctamente cuál es la diferencia entre tema e idea principal. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre qué escribes, es un tema, el tema del cual vamos a escribir, ¿no? Ustedes posiblemente ya tengan su idea, ¿no? La idea principal. Entonces, si queremos definir, o de repente lo que han escrito es el tema. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? El tema es el paraguas, ¿no? Bajo el cual nosotros desarrollamos todo el tema, no estamos abajo, nosotros somos el desarrollo del tema. El paraguas es el tema, ¿no? Que nos va a salvaguardar, ¿no? Nos va a delimitar, ¿no? Vamos a tener claros los alcances de lo que vamos a escribir, ¿no? Y la idea principal es el mango, ¿no? Del paraguas, ¿no? Es esta idea que va a sujetar, ¿no? Y la cual vamos a expresar, ¿no? Desde el inicio hasta el final a través de otras ideas. Eso es importante que tengamos en cuenta. Entonces, ¿sobre qué escribes? Yo pregunto. Y quizás alguno quiera escribir acerca de las consecuencias de la pandemia a causa del COVID en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nos referimos al proceso de enseñanza-aprendizaje es un tema bastante amplio. Cuando nos referimos a las consecuencias de la pandemia a causa del COVID, ¿no? Es bastante amplio. Entonces, no estamos hablando de qué tipo de consecuencias. Por lo menos está delimitado que es acerca de la pandemia por COVID, ¿no? Y al menos estamos delimitando lo que es en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podríamos escribir en la educación nacional y ahí también tendríamos que ir delimitando, ¿no? Entonces, el tema habitualmente es lo primero que se nos viene a la cabeza, es lo primero que redactamos. Posiblemente sea lo que hemos desarrollado en la clase anterior. ¿Sí? Ese es nuestro tema, el tema que vamos a desarrollar. Pero ¿cómo nosotros definimos la idea principal? Con límites, ¿sí? Con límites. Yo sé que para los profes de derecho esto es lo más difícil que van a hacer, ¿no? Poner límites a lo que corresponde al tema central, ¿no? Definir, ok, vamos a trabajar el proceso de la enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿En dónde? ¿No? Si es a causa del COVID, ¿no? De la pandemia, nos vamos a referir, no sé, a factores psicológicos, a factores económicos. Entonces, ¿qué realmente es lo que nosotros queremos escribir? Entonces, cuando nosotros definimos qué tema, ¿no? Vamos a realizar, vamos a elaborar, que es muy posible que ya lo hayan definido en la clase anterior, tenemos que definir también quiénes son los lectores, ¿no? A quienes nos vamos a dirigir. Entonces, por ejemplo, aquí yo coloqué estudiantes, y puede ser un manuscrito, un artículo de revisión, un texto argumentativo para algún ejercicio de clase. Eso también se puede desarrollar en este curso, ¿no? Entonces, cuando yo ya defino mi idea principal, que de repente la podemos perfeccionar ahora, es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior universitario, ¿ok? Lo estoy delimitando. Y estoy planteando ya mi idea, ¿no? Se vio afectado por la pandemia a causa de la variación de factores socioeconómicos. Entonces, todo el manuscrito que yo voy a tener va a mostrar esta postura.
que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel superior universitario se vio afectado por la pandemia a causa de la variación de los factores socioeconómicos, obviamente, de la pandemia. Entonces ahí podríamos incluso corregir la redacción, pero ya la idea principal va cuajándose, ¿no? Lo importante de definir nuestra idea principal son los límites, las limitaciones y los alcances de nuestra investigación, de nuestro texto. Porque si nosotros no estamos claros hasta dónde vamos a llegar, nosotros profesores, pues que somos duchos en el tema que estamos eligiendo, posiblemente sepamos mucho y no sepamos cómo colocarlo en el papel. O quizás podría darse que estamos explorando nuevos temas y sepamos poco y tampoco sepamos cómo colocarlo en el papel. Entonces, nosotros ya sabemos de forma general acerca de qué es lo que queremos escribir, pero, ¿no? ¿Cómo vamos a delimitar esto y convertirlo en una idea principal? Así que, queridos profesores, los invito a desarrollar esta partecita para los que aún no tienen acceso a para los que aún no tienen acceso en el aula virtual, para los que aún no tienen abierta el aula virtual, podemos solamente resolver esas 3 preguntas, ¿no? Y luego podríamos compartirlas para poder retroalimentarla entre todos, ¿no? Los que estamos presentes en el curso. No sé si habría alguna consulta. Listo, profes. Entonces vamos a empezar a trabajar 15 minutitos. Sí, unos 15 minutitos. La clase de hoy es 2 horas. Les voy a compartir el videíto. Y como es de 2 minutos, lo voy a proyectar. Sé que no nos va a afectar en el rendimiento del curso. Miedo a la página en blanco, a la pantalla. A ver, no estoy segura, sí, es esto. A ver. Ya, profes, no hay problema. Ahorita les voy a enviar el documento. Ahorita creo el grupo en WhatsApp allí para que lo puedan descargar. Pero básicamente es acerca de definir un tema, el público objetivo, y definir el tema, el público objetivo y la idea principal. Les comparto ese videito de 3 minutos. Está en el aula blanco. Cuando dices, ¿y ahora qué pongo? Nunca más. Soy Cristina García Calderón y hoy empiezo a enseñarte a escribir. Olvídate de a escribir. Sí, mucho antes. Aquí empezamos. Porque para escribir hay que tener ideas. Mucho antes de poner la primera palabra en el texto, en la pantalla, en la pizarra o en el papel, tendrás claro lo siguiente. Tu tema, tu lector y tu idea principal. ¿Difícil? ¿Por qué no conviertes esos conceptos en preguntas? Así. La primera, ¿sobre qué escribes? La respuesta será tu tema. Un tema es una unidad, como un puño. Cuando defines un tema, no te saldrás de él. ¿Qué pasa cuando no lo haces? Vamos a ver un ejemplo donde no hay un tema definido. Los perros son carnívoros y pueden comer pan, pero nunca como la base de su dieta. La dieta es un clásico intento de las chicas para perder kilos antes del verano, y en el verano, que es mi estación favorita, aumentan los precios por la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasó? ¿No estamos hablando de perros? Ya no tenemos una unidad, ahora tenemos ideas distintas sin ninguna relación. Veamos ahora sí un ejemplo
donde sí hay relación, una unidad y un puño. Los perros son carnívoros y pueden comer pan, pero nunca como la base de su dieta. El pan de avena les cae mejor que el de trigo y el integral los ayuda en caso de estreñimiento, pero su organismo no está preparado, como el de los humanos, para digerir carbohidratos. Ahora sí encontramos un tema común. Cuando escribas, pregúntate siempre, ¿sobre qué voy a escribir? Vamos a la segunda pregunta. ¿Quién va a leer tu texto? Sí, alguien va a leer tu texto. Hay un lector. Pregúntate, ¿cuánto necesitas saber sobre lo que escribes? O en el otro extremo, ¿cuánto ya sabes sobre lo que escribes? ¿Quizás lo aburres? Pregúntate siempre antes de escribir, ¿quién va a leer este texto? Llegó el momento de la tercera pregunta. ¿Qué quieres decir? La respuesta será tu idea principal. Vamos a hacer el recorrido. Tienes un tema, imagina. La elección de la carrera profesional. Has elegido a tu lector, tus compañeros, alumnos de 5º año de secundaria. Ahora, ¿qué les vas a decir a tus compañeros sobre la elección de la carrera profesional? Esta es tu idea principal. La elección de la carrera profesional debe hacerse sin presiones. Tú sí sabes. Vas a argumentar y tienes claro qué quieres decir. Pero como bien sabes, argumentar no es simplemente dar tu opinión. Tienes que sustentar con información lo que dices, convencer de que tienes razón. Así que allá vamos, a buscar las ideas que serán secundarias y que se conectarán con tu idea principal. Tú sí sabes. ¿Por qué no vuelves a tu Instagram? Busca tu último post, mira el copy. De todas maneras vas a ubicar allí tu idea principal, la que dio lugar a todas las demás. Y cuando escribas el próximo, pregúntate siempre, ¿qué quieres decir? Gracias, profesores. Ese es el contenido, ¿no?, que está en el aula virtual. Son 2 videitos, ¿no? Y la lectura, ¿no? Ahora, tenemos la evaluación de entrada. Pero básicamente eso es lo que estamos solicitando para esta clase, ¿no? El tema principal, el lector. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? A ver, de repente voy a intentar a ver si pueden ingresar a través de este enlace al aula virtual. Como les mencionaba al inicio, la primera parte del curso, ¿no? Con todos esos ejercicios corresponden a lo desarrollado por la autora, que es Cristina García Calderón. Ella llevé un curso con ella, ¿no? Y lo he modificado igual con el contenido. Entonces ahí pueden ingresar profesores, Karina, Abel. No, dice que no se puede matricular. Ya. Les envío rapidito. ¿Quiénes más no pueden, por favor, ingresar para enviarles la hojita de trabajo y trabajarlo ahora en clase? O por lo menos ya lo tengan avanzado. Ya, voy a compartirles lo que vamos a trabajar hoy. Que es este formato. Vas a escribir quién va a leer tu texto y qué quieres decir, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar, profe, unos minutitos y espero que queramos compartir nuestros resultados.
Profesora Carol, inicialmente está previsto para que se haga individualmente, pero si desea hacerlo colaborativo no habría ningún inconveniente. ¿Pero de cuántas personas? Dos o quizás tres. Sería mejor en parejas. Sí, tendría que ser muy afín a su curso, ¿no? Gracias. Profes, un par de minutitos. Ya. Margarita, ¿se puede compartir ya? Ya, un par de minutos, profesor, para empezar a compartir. Ok. Gracias. Ya, vamos a empezar. Unos 5 más. Ya, profe Carol, mientras vamos presentando, allí usted puede ir de repente con los ejemplos, eh, viéndolo un poco más claro, ¿no? Profesores, ¿algún voluntario? Profesor Mario, profesor Fernando también, creo que sí. Sí, profesor Mario, ¿alguna consulta? Buenas. Sí, Buenas tardes, disculpe. Quería ver en qué sección está el formato para poder realizar el trabajo. Ya. No lo ha podido encontrar, profesor, en el No aula lo he podido virtual. encontrar, por favor. Ya, les pedí por favor que me manden su correíto
al chat aquí de la videollamada y yo les envío de inmediato. Sí, lo que tengo ya tengo ya el trabajo realizado, lo que quiero, el formato para poderlo plasmar. Por ahora no sirve lo que usted ha realizado, sin el formato, si desea presentarlo. Ya luego lo podemos colocar en el formato. Sí, ¿me puede indicar en qué parte de la clase virtual está, por favor? Sí, es que está en el aula virtual, en la parte de durante el taller, en la sesión 2. Ya, gracias. Ya, profe Mario, muchas gracias a usted. Ya, entonces iniciamos con el profesor Fernando, luego con Freddy y luego con la profesora Emma. Empezamos, por favor. Profe Fernando tiene el micro abierto. ¿No se le escucha? Profesor Fernando. Vamos a pasar al profesor Freddy mientras que el profesor Fernando ahí empieza a compartir. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes con todos los colegas. Muchas gracias. Permítanme compartir mi pantalla un momentito. Ya. A ver. Este es el formato que nos... Sí, muchas gracias. Está... Ok, entonces, bueno, disculpen si es un tema muy técnico. La intención que tengo es tengo un borrador de una publicación de un caso clínico, ¿no? Que dentro de los comunicaciones científicas es digamos, el primer escalón, ¿no? Comunicar un caso clínico. O reporte de un caso clínico, como es un nombre, creo, más adecuado. ¿Sobre qué quiero escribir? Pues es la condromatosis sinovial de la articulación temporomandibular y su diagnóstico diferencial. ¿Para quiénes está dirigido? Pues para dentistas y estudiantes de odontología, ¿no? Y también probablemente para médicos, ¿no? Médicos y dentistas, debería poner ahí. Ahí podríamos profesor. Así es. ¿Qué quiero decir? Pues que antes de realizar los tratamientos quirúrgicos se deben agotar otros tratamientos a través de un diagnóstico adecuado. No sé si podría de repente poner un poco en contexto para que se pueda entender esto. Ajá, si me da la oportunidad. No, para nosotros sí, pero para el público no. No, claro. Le deberían de entender ya. Así es, claro. Un dentista o un médico, cuando hablo de condromatosis sinovial, ya sabe qué es, ¿no? No tengo que explicarlo. Solo para que usted me pueda guiar de repente, ¿no? Claro que sí. Entonces, o en todo caso, le muestro, aquí tengo un poquito del borrador. Ya, a ver. La condromatosis sinovial es esta aparición este es el hueso de la mandíbula que se llama el cóndilo, y estos, como si fueran satélites de este planeta, son nuevas formaciones de hueso, ¿ok? Entonces que aparecen, ¿no? Rodeando, que normalmente no deben estar ahí, por alguna razón que no se conoce exactamente, se empiezan a formar estas calcificaciones de hueso alrededor de la articulación. A eso se llama condromatosis sinovial. Ahora, esta condromatosis sinovial, el tratamiento que normalmente les dan es quirúrgico. Les extirpan el cóndilo y les vuelven, o no les ponen nada en algunos casos, o les ponen una prótesis de articulación. Porque estos pacientes van con dolor. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que a una paciente con este tipo, pues la causa de su dolor no eran estas formaciones de hueso, ¿no? Sino la causa de su dolor eran otras alteraciones en sus dientes que se trató con estas plaquitas y nunca se operó a la paciente. Esto ya va más de 4 años. Entonces,
Eso es lo que nosotros quisiéramos reportar, ¿no? De que, si bien es cierto, en toda la bibliografía que puede estudiar un dentista o un médico, que va a decir de que si hay condromatosis, el único tratamiento es quirúrgico. Nosotros queremos decir que no necesariamente, ¿no? Que por lo menos en la experiencia que hemos tenido, el dolor no siempre está asociado a esta formación de huesos, ¿no? Porque en el cuerpo humano hay muchas calcificaciones que nunca presentan dolor y que por casualidad, ¿no? Se encuentra lo que se llama un hallazgo radiográfico o de otro estudio, le hacen un estudio por otra cosa y encuentran que tenía eso, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que queremos decir. Claro, de repente, profe, podría ser, le doy allí algún feedback en el qué quieres decir, ¿no? En la idea principal es claro. La propuesta de tratamientos alternativos, ¿no? O quizás, bueno, por allí, ¿no? Sí, en realidad, como usted dice, pues no es fácil, ¿no? Por ejemplo, mire el título que le puse, ¿no? A ver. Manejo no quirúrgico del dolor en condromatosis sinovial. O sea, ¿qué es lo que hicimos, no? Porque normalmente lo operan y lo que nosotros hicimos fue no operar nada, ¿no? Manejo no quirúrgico del dolor en la condromatosis sinovial. Así lo intentamos titular, pero veremos qué pasa, ¿no? Porque uno lo va leyendo luego y ya quiere cambiar todo. Yo sé que sí, yo sé. Qué interesante, profesor. No sé si algún profesor quizás que también sea afín al tema, quisiera dar alguna sugerencia, algún aporte, algún feedback al profesor Freddy. Profe, yo lo veo bastante claro por mi parte, sin ser de la disciplina, pero sí considero que, por ejemplo, la idea la debe de volver a, o sea, este es el primer borrador y estaría bien que lo coloque así. Pero ya para más adelante, quizás ya... Puedo regresar a mi título original, ¿no? Como que creo que esto es más claro. Sí, manejo de repente, quirúrgico, ¿no? Sí, es que el título es claro, pero lo que usted está mencionando es que se haga en el diagnóstico o en el tratamiento. Por ejemplo, por ahí podría ir la definición correcta. En ambas cosas, hicimos ambas cosas. Pero ¿cuál porque al final primero? Tiene que ir primero el diagnóstico. Claro, entonces quizás, mire, en el tema usted está planteando el diagnóstico referencial. En todo caso, el tema no solamente es el diagnóstico, sino es el diagnóstico y el tratamiento. Y en la idea principal, ¿no? Antes de realizar los tratamientos quirúrgicos se deben agotar otros tratamientos. Podríamos colocar ya directamente, ¿no? A partir del diagnóstico de la condromatosis sinovial, ¿no? Se deben proponer tratamientos alternativos no quirúrgicos. A veces el uso de muchas palabras no necesariamente nos complican, sino más bien nos clarifican cuando es algo tan técnico como lo que ustedes están mencionando. Ok. Podría suceder, ¿no? Y de ahí ya ir simplificándolo cada vez más, profesor. Pero ya la simplificación viene a posterior, no desde el inicio. Recuerde, el texto como una forma de pensar. Pensemos a través del texto que estamos tratando. Muchas gracias. Gracias, profesor. Excelente ejemplo. Profesor Fernando Robles, ¿ya lo tiene listo? Sí, así es. Justamente quería compartirlo. Sí, claro. Estoy desde el celular, voy a compartir con celular. No hay problema. Profesora Emma luego y luego el profesor Freddy Cerrón. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, profesor. Sí, a la pregunta sobre qué vas a escribir puse delito de pornografía infantil y grooming. Delitos de pornografía infantil y grooming. ¿Quién va a leer tu texto? Abogados y estudiantes de derecho. ¿Qué quieres decir, no? Efectuar un análisis de la interrelación que presentan estos dos delitos. Es un tema que en realidad yo ya lo tengo un poco trabajado porque el año pasado me invitaron para escribir un capítulo de un libro sobre delitos informáticos en general, un colega de Venezuela.
Ujú. Y a veces pasa, y eso quería comentártelo para ver qué experiencias tenemos, en un artículo sobre un tema que uno conoce y que tiene al alcance la información, en realidad uno lo puede escribir en un fin de semana, pero en este caso me pasó que lo comenzaba a escribir, era un mes, y varias veces he estado queriendo escribirlo y como que me trababa, se me trababa, no le encontraba una buena hilación Ujú. y como que no fluían las ideas, ¿no? Entonces un poco me quedé frustrado con el tema, porque bueno, el libro lo han publicado 2 tomos, pero creo que hasta está pidiendo artículos hasta ahora para un tercer tomo. Ya. Eh, pero me he quedado con esa sensación, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando a veces uno quiere escribir sobre un tema? Tienes la información, lo conoces, pero se te dificulta la redacción. Profe, eso es Entonces, porque las ideas primero tienen que estar más claras. O sea, usted lo que debe de buscar a través de los ejercicios que hemos realizado es quizás delimitar un poco más su tema. O sea, quizás se le está complicando porque lo está haciendo muy amplio. Por ejemplo, los delitos de pornografía infantil y grooming, ya ese es el tema, y ahí puede ser así de general. Pero en la idea principal, que sería el análisis de la interrelación que presentan estos dos delitos, ¿en dónde? claro, O específicamente era la que el delito de temporalidad. grooming sirve Ujú. como un acto preparatorio del delito de pornografía infantil. Eso es algo más preciso, ¿no? Entonces, usted lo que debería de colocar ya en la idea es lo más preciso que se pueda. Así, miren cómo estamos evolucionando, ¿no? En ese curso de redacción, que inicialmente se les pide simple y conciso, y sí, debe ser simple y conciso, pero cuando lo hacemos tan corto, también el profe Freddy inicialmente, o sea, nos hemos esmerado por hacerlo tan corto, se pierden aspectos relevantes, y ahí ya entra nuestro criterio profesional para poder utilizar el número de palabras pertinentes para delimitar pues nuestro tema en un profesor. Entonces, de Ok, repente, si va a podría ser... cambiar el tema y el qué quieres decir. Claro, o sea, en el tema debería decir el delito de grooming como acto preparatorio del delito de pornografía infantil, y el que Ya, quieres decir efectuar un análisis de las causas por las cuales el delito de grooming ojo, es un acto profesor, preparatorio del delito de pornografía infantil. disculpe Sí, que lo dime. interrumpa, la idea principal no es lo que vamos a hacer, no es el objetivo del trabajo de investigación. Y aquí ya Ok, sí nos salimos totalmente del camino habitual de la redacción de investigación, sino el qué quieres decir es la hipótesis, que quizás no tenga, porque entiendo que sería un estudio cualitativo, pero sí hay una postura que usted quiere defender. O sea, sí existe una relación entre estos dos delitos, no existe, o cuál es la relación que usted inicialmente está proponiendo que se va a dar y luego en el desarrollo del trabajo va a afirmar o va a negar esta primera postura que usted está tomando. correcto. Ah, ¿Cómo? sí, sí, no, sí, sí, te entendí Entonces, bien. profesor, en el qué quieres decir, lo que usted debe de colocar es esta postura que usted está asumiendo ante esta relación de los delitos. ¿No? Lo que queremos Correcto, decir no es nuestro objetivo de la investigación, sino es esta hipótesis, esta idea principal que nos va a acompañar, ¿no? A lo largo de todo el documento, ¿no? O sea, yo pienso que el grooming y los delitos de pornografía infantil se relacionan de tal manera, ¿no? Son causados así, traen tales consecuencias, ya. Pero ese es su parecer, ¿no? Y a través de la información que usted vaya recopilando, las ideas secundarias que se vayan planteando, es que este tema va a quedar pues así como un tronco, ¿no? Así sólido. correcto. Espero haberlo ayudado, profesor. Sí, Margarita, muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con la profesora Emma Jaramillo. Sí, Margarita, ahorita voy a compartir en este momento la pantalla. Claro que sí, profesora.
Ya se está viendo, ¿no? Sí, Bueno, a ver, ¿sobre qué voy a escribir? Los efectos de la modificación de áreas rurales de la sierra peruana con edificaciones urbanas. sí. ¿Quién va a leer el texto? ¿El público en general? Quizá a través, el medio puede ser un blog. Ujú. ¿Qué quiero decir? La modificación de las áreas rurales de la sierra con edificaciones urbanas tiene como consecuencia la ruptura del paisaje natural y atenta contra la seguridad alimentaria, vulnerando los objetivos del desarrollo sostenible. Profesora, está claro como el agua. Lo que yo le recomendaría es que al título, de como se va a dirigir al público en general, no necesitamos que sea tan técnico. Ya, Ahí sí le tiene que dar vueltas y salir totalmente de su zona de confort. ya, ya, Margarita. Sí, Gracias. el tema es claro, la idea, lo que usted quiere proponer también, no, la postura que usted propone, no, eso está mal por estos motivos, ya, eso está claro. Pero si lo va a compartir para el público en general, ¿no? Tiene que ser más, más ágil, no sé qué adjetivo utilizar, pero más cercano a personas que no sean, que no conozcan mucho este tema. Esa sería mi recomendación. Bien, Margarita, muchas gracias. Gracias, gracias, profesora. Continuamos con el profesor Freddy Cerrón. Bien, ahorita le comparto mi pantalla. Claro que sí, profesor. Bien, ¿se puede ver? Sí, profesor. Bien, el tema que voy a contextualizar es el contexto de la vacunación contra la COVID-19 en la región Junín. Ya. ¿Quién va a leer en el texto? Los estudiantes del 7º semestre de la carrera profesional de enfermería. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? ¿No? Sí. Es ver sobre la incidencia y prevalencia de casos de COVID-19 de la región Junín. Para la quincena de marzo de 2022 se observa una disminución en relación al mes de febrero. Este resultado está relacionado por el incremento de la población mayor de 5 años que acude a vacunarse. Sí. No sé si... Está claro, profe, pero la redacción de la idea principal, de repente, hoy día lo deja dormir, ahorita nos vamos a tomar lonche, y lo vuelve a leer para que, a ver, lo entiendo, está claro, pero creo que podría mejorar un poquito la redacción, pero no sabría decirle en qué. Ya, en lo que quiero decir, o sea... Sí, en la idea. Es la cuarta vez que estoy mejorando la redacción, porque al inicio estaba en otro término. Ah, ya. ¿No? Sí, la incidencia y prevalencia de casos de COVID en la región para la quincena se observa. A ver, podría decirse, ¿no? A ver, yo le ayudo un poquito. La incidencia y prevalencia de casos de COVID-19 en la región Junín para la quincena de marzo del 2015 disminuye. O sea, de frente, ¿no? Disminuye en relación al mes de febrero del año anterior o del 2021 o solamente de febrero del 2022. O sea, en relación al mes anterior, viendo el contexto ya, de que cada mes está disminuyendo. Póngale al mes anterior. Porque cuando lo coloca de febrero, de hecho yo esperaba que era como que un comparativo de año a año, pero si es un comparativo de mes a mes, podría servir el mes anterior. Ese resultado está relacionado al incremento de la población mayor de 5 años, a la cobertura de la población, se lo digo así verbalmente nomás y luego ya usted lo evalúa, a la cobertura de la población, no, este resultado está relacionado, porque yo entiendo que es a mayor por la mayor demanda de la población que está acudiendo a vacunarse, ¿no? Y se está observando la disminución de casos. Sí, claro que sí, profesor. Está relacionado al incremento, a la cobertura de la población.
O de frente, ¿no? A ver, lo ponemos sensible. Este resultado está relacionado al mayor número de personas vacunadas, mayores de 5 años, ya no sé, ya estoy divagando, profe. Ya, pero por ahí, a ver, denle la vuelta. La idea está bastante clara. Ese texto va a ser un texto para que los estudiantes lo revisen. Sí, así es. Y lo trabajen en clase. Sí. Excelente. Ya poniendo, poniendo ya más adelante ya los que son los datos reales, ¿no? Con porcentajes y cuántos casos se está observándose en relación del mes anterior, o sea, ya con números reales. Sí, entiendo. Qué excelente, profe. Muy bien. Sí, está bien interesante, profesor. Ahí darle la vuelta nomás a la última idea, que a mí me tomaría un poco más de tiempo volverla a redactar. Esto, profesor, no le dé muchas vueltas, ya con la siguiente corrección que haga, ya se queda. A lo que hay que darle vueltas es al texto realmente de la rúbrica. Ah, ya. Ajá, sí, esto es una vueltita más, nada más, ya no más. Sí. Ya, maestro, muchas gracias. Gracias, profesor, gracias. El profesor Arturo del Pozo. Buenas tardes con profesora, los colegas. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Un segundito. Ok, lo que tengo aquí en pantalla es yo soy ingeniero civil. Ok. ¿Ya? Y sobre qué vas a escribir, me dice la pregunta. Sí. Sobre mi experiencia profesional para la especialidad de pavimentos dentro de la ingeniería civil. Ok. ¿Quién va a leer tu texto? Los profesionales interesados en la especialidad de infraestructura de transportes. También podrían ser los estudiantes de ingeniería civil, autoridades de gobiernos regionales, de gobiernos locales, y lo que para las actividades de mantenimiento de pavimentos. ¿Qué quieres decir? Difundir conocimientos teóricos y prácticos de la experiencia que tengo en esta especialidad de la ingeniería civil para el mantenimiento vial con particularidades de diseño de nuestra zona, de nuestro clima, de nuestra altitud, de características físicas que tenemos dentro del lugar donde se encuentra esa vía, esa carretera que nosotros queremos intervenir, tomando como un ejemplo para que los lectores puedan encontrar la experiencia, enriquecer ellos sus conocimientos con la información que yo les deseo o quiero alcanzar. Ya, profe. Aquí todavía no estamos tan aterrizados en el tema. Suba un poquito, por favor. Ya, súbalo a este. Súbalo, bájelo. Quiero ver a quiénes te vas a dirigir y la idea principal. No sé si podríamos verlo en la misma. Ya, ahí, ya. Mire, profesor, usted va a escribir acerca de su experiencia profesional para la especialidad de pavimentos. Entonces, el tema, ¿no?, que usted va a desarrollar es de pavimentos. Así como tal. Incluso puede ser una palabra. Sí, porque es la generalidad, es el tema sobre el cual usted va a dirigir. Ahora, va a escribir, perdón. ¿A quién se va a dirigir? ¿Quién va a leer su texto? Usted en este curso, evidentemente, lo pueden leer todas las personas, los profesionales que usted ha colocado en el recuadro. Pero para este curso tenemos que definir correctamente porque nuestro texto tiene que tener un público objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se va a dirigir a los profesionales interesados en la especialidad de infraestructura de transportes, ellos, ¿en dónde encontrarían ese texto? Si se va a dirigir, por ejemplo, a... Bájelo un poquito, por favor, profesor. No puedo ver. Ya, allí. Si se va a dirigir a estudiantes de ingeniería civil, ¿no? ¿A quiénes estudiantes? ¿A través de qué documento usted va a llegar a estos estudiantes?
Y si se va a dirigir a autoridades regionales y locales, ¿a través de qué documento se va a dirigir? O sea, aquí estamos haciéndolo pues bastante abierto, pero usted debe de definir correctamente a quién se va a dirigir. Ok. Entonces Sí, tiene que entiendo. elegir. O sea, aquí ya viene, profesor, su capacidad de la elección, Perfecto. ¿no? Elija uno de estos públicos, solamente uno. Entonces, cuando ya nos vamos a la idea principal, baje por favor, profesor. Dice, ¿no? Difundir los conocimientos teóricos. Nuevamente, es que esto es pues de académicos, ¿no? Nosotros somos académicos y estamos acostumbrados a hacer este tipo del objetivo, ¿no? De la investigación. Pero nuestra idea principal no es el objetivo, sino es el símil a la hipótesis. Entonces, ¿usted qué nos quiere mencionar, qué nos quiere transmitir con respecto, por ejemplo, a las particularidades del diseño de nuestra zona, al mantenimiento vial con las particularidades de diseño de nuestra zona? O sea, ¿qué quiere decir? Que está mal hecho este mantenimiento vial, está bien estructurado, malos materiales, buenos materiales, se ha tomado en cuenta, o sea, ¿cuál es su postura con respecto a este mantenimiento vial? Perfecto. Eso es lo que usted debe de delimitar, o sea, la hipótesis, ¿no? Está bien, está mal, se hizo, no se hizo, se debería de hacer por tales motivos, o sea, ¿qué es lo que usted considera en concreto que se debe, o sea, cuál es la postura que usted va a defender a lo largo de todo el manuscrito? Perfecto. Sí, Eso es lo que entiendo. tenemos que delimitar, profe. Y si se va a dirigir a estudiantes, porque puede ser, no sé, este manuscrito usted lo puede dirigir a un curso. Tiene que estar correctamente delimitado. Si nos vamos a dirigir a profesionales, se puede hacer un artículo incluso o un documento de revisión que posteriormente se pueda incluir, no sé, pues en el repositorio de la universidad, a pesar de que quizás no se publique, o sí, o en adelante, no lo sé. Entonces, se tiene que delimitar correctamente a quiénes se va a dirigir. Y si va a estar dirigido a autoridades, tiene que tener la estructura, porque las autoridades habitualmente revisan documentos en formato de informe, ¿no? En formato quizás de un memorial o de una solicitud, ¿no? Entonces, definir correctamente qué tipo de público lo va a leer y a partir de ello elaborar el documento pertinente para eso. No puede ser tan general, tiene que ser más específico. Listo, maestra, le he entendido Profe, si tiene alguna perfectamente. consulta, profesor, por favor, no dude. ¿Cómo? Si tiene alguna consulta, alguna duda, no sé si está bien. Bueno, sí, definitivamente. El O un tema es descargo, que profesor. estoy yo, por ejemplo, hasta en 2 cursos en un determinado momento, es el día martes, ¿ya? Bien. Ahora mismo hay una capacitación para semipresencial. De alguna Yo forma compartido el tiempo, no es una justificación, pero yo le no ha hecho que entiendo. tenga toda la atención, he agarrado el tema y lo he puesto de una forma bastante general, sí, entiendo. Ya, profe. Voy a delimitar todos estos puntos con las recomendaciones que me ha dado para presentar el trabajo en el aula virtual, que Gracias, represente profe. una mejor posición de lo que yo entiendo, de lo que yo conozco en el tema de la formulación de este tipo de textos, maestra. Sí, Muchas yo le gracias. entiendo, profesor. Más bien, profesor lo puede tomar quizás como una oportunidad para poder, yo sé que semestralmente muchos de nosotros actualizamos algunos de nuestros materiales, quizás para actualizar alguno que usted ya tenga y pueda servir como fines de este curso. O sea, no es necesario crearlo desde cero, sino adaptarlo básicamente a este formatito, solamente ya algo que ya haya desarrollado. Perfecto, la entiendo. Muchas gracias por el aporte. Gracias. Gracias. Ahora le paso el link, ya vamos terminando, por favor, con el profesor Mario Ibarra. Ahora les paso el enlace. Sí, profesor, yo sé que estamos sobrecargados, realmente.
Yo sé. Para todos va esto, por favor. No vean eso como una carga más, sino como algo que les pueda servir porque ya vamos avanzando. Adelante, profesor Mario. Buenas tardes. Es el trabajo que vengo realizando. Nos dice sobre qué vas a escribir: consecuencias de la construcción de viviendas en laderas. ¿Ya? ¿Quién lo va a leer este texto? Estudiantes de ingeniería civil. ¿Ya? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero uno fundamentar? Dar a conocer que las construcciones de viviendas realizadas en laderas o al pie de los cerros están expensas a ser afectados por huaicos en épocas de lluvia, ¿no? Clarísimo, profesor. Está bastante claro. Si vamos a definir un texto dirigido a estudiantes, hay que ya más adelante en la rúbrica ya le voy mencionando para que esté preparado, hay que adelantar qué va a hacer, ¿no? O sea, en qué momento lo va a utilizar. Eso nada más sería mi observación, profesor. Ya, correcto. Gracias, profesor Mario. Y para terminar, Abel, el profesor Abel. Sí, no lo escuchamos, profesor. Ahora sí. ¿Ahora se me escucha, maestra? Sí. Bien, buenas tardes con todos. Sí. El tema que yo vengo desarrollando es socavación hidráulica en ríos de alta pendiente, un caso especial en el Mantaro. Este artículo o este documento está orientado para ingenieros con especialidad en hidráulica, estudiantes de ingeniería e interesados en general, ¿no? Este tema es de bastante importancia. Lo que quiero con esto es que el público, las personas que van a leer, vean cuán importante es analizar la socavación hidráulica, más que todo en obras de defensa ribereña, en superestructura de puentes, como es el caso de los estribos. Porque hoy en día la crecida descontrolada de los caudales viene originando inundaciones, desbordes de ríos. Entonces, cada vez más tenemos nosotros la necesidad de construir este tipo de estructuras. Pero si estas no son bien ubicadas o bien orientadas o bien fundadas, estos muy rápidamente colapsan, ¿no? Entonces, este estudio va orientado a la mejora, a una revisión sistemática de investigaciones anteriores que se han hecho. Con eso se va a reforzar. Gracias, profesor. El tema es claro, lo que usted quiere expresar también, pero me lo ha tenido que explicar. Entonces, aquí tenemos que apelar a su habilidad de sincreción del tema y colocarlo en un parrafito que quepa, ¿no? En el cuadro del qué quieres decir. Ahora, ¿quién va a leer tu texto? Usted aquí tiene que definir de manera más específica a quién se va a dirigir, porque esto, lo que usted me está mencionando, suena a un artículo científico. Sí, ese es el documento en la que vengo trabajando. Ya, entonces, profesor, es la comunidad científica de ingeniería con especialidad en hidráulica. Así tiene que poner, ¿no? O sea, es como, engloba todos los agentes que usted está colocando. ¿Ya? ¿No? Si va a ser de esa forma, ¿no? Ahora, con respecto a la idea, el tema está bien, pero el tema, la idea principal es la que debe de delimitarla, ¿no? Y todo lo que nos ha explicado, colocarlo en palabras. Ya, correcto. Sí, profe. Esa sería Gracias, maestra. Gracias a usted. Estimados profesores, muchas gracias a todos.
esta clase espero que haya sido útil para ustedes. Sé que en algunos casos estamos saliendo allí. Por favor, les pido que no lo vean como una carga más, un curso más, sino que de los proyectos que ustedes ya tienen, tomen como un empuje, ¿no? Para aquí ir cerrándolo, ¿no? Así, por favor. Me apena mucho porque yo los entiendo tanto en el tema de la saturación de actividades. Yo era la que puse abrumada en la primera slide. Porque estoy igual que ustedes. Sí, profe Mario, te doy la palabra ya. No colgó la asistencia, maestra. Le pongo nuevamente, sí, por favor. Y les agradezco a cada uno su participación. Nos vemos el día de mañana ya para darles pues toda la consigna y algunos ejemplos de lo que no debemos hacer. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Ahí está, profesor, el enlace de la asistencia. Lo acabo de colocar.